Rejas, tranqueras y muros de cemento en las vías públicas impiden el ejercicio del derecho al libre tránsito de las personas. En Lima, el espacio público, al menos el concepto del espacio público, se ha trastocado, y sobre todo cuando estamos ante una emergencia, porque las ambulancias o los bomberos no pueden circular, menos aún las personas. Esto quiere decir que muchas calles se han convertido en trampas mortales. Vivir encarcelados, encerrados o vivir con libertad. Hoy nos preguntamos si es que la colocación de rejas en las calles de la ciudad realmente nos dan seguridad. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Una investigación hecha por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, en 2010 en 18 distritos, halló 1.263 rejas instaladas, de las cuales 1.147 fueron colocadas sin autorización municipal. Crisólogo Cáceres, presidente de esta asociación, informa que las cifras no han disminuido. Estimó que el 90% de rejas instaladas halladas en el último muestreo hoy estaría en más del 93%. Las rejas pueden ser un escudo, pero a la vez una trampa. El año pasado, un niño falleció a consecuencia de un incendio en el interior de su vivienda. Los bomberos no pudieron ingresar a tiempo porque las rejas eran muy pequeñas. Los vecinos aseguraron que el ingreso oportuno de las cisternas hubiera podido salvar la vida del pequeño y reducir los daños en la propiedad. Según la ordenanza 690 de la Municipalidad de Lima, las rejas y plumas levadizas o tranqueras deben estar siempre abiertas y en caso de estar cerradas requieren de un vigilante, quien no puede retener ni pedir ningún documento a las personas, debido a que esto se considera ilegal y un atentado al derecho constitucional al libre tránsito. Por otro lado, el presidente de ASPEC exhortó a los diferentes municipios de la capital a fiscalizar la colocación indiscriminada de rejas en las calles, avenidas, pasajes y urbanizaciones. Asimismo, que retiren aquellas que no están autorizadas. Bien, el día de hoy nos acompañan dos especialistas. Nos acompaña Julio César Castiglioni, abogado experto en temas municipales, y también nos acompaña José Enrique Arizpe Chávez, quien es decano del Colegio de Arquitectos del Perú. Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. Queremos comenzar planteando la siguiente pregunta. ¿Las rejas se han convertido o es que pueden convertirse en trampas mortales, sobre todo ante una situación de emergencia? ¿Qué nos dice José Enrique Arizpe? No, definitivamente son una trampa mortal, y se han visto ya casos en que no han podido acudir a tiempo tanto las ambulancias como el caso de bomberos. Y bueno, y muchos ciudadanos se han visto restringidos en sus libertades de poder acceder a algo que se denomina y se conoce como espacio público, que es el espacio de todos, y bueno, es una restricción a las libertades individuales. ¿Realmente es el espacio de todos, la vía pública, las calles, los pasajes de nuestra ciudad? Julio César Castiglioni, ¿qué es lo que usted ve? En primer lugar, tendríamos que analizar el por qué se emite una ordenanza metropolitana para que se permita la colocación de las rejas en la vía pública. Esto nace como consecuencia de la inseguridad ciudadana. Y efectivamente, en la ordenanza 690 se establece requisitos para poner las rejas, las plumillas y las tranqueras, en la cual debe haber una persona encargada de, en el caso de las rejas, en el lado de uno de los costados, permitir que los transeúntes puedan transitar y al mismo tiempo permitir que se abran estos en forma inmediata. Sin embargo, ahí tenemos un segundo problema. Las municipalidades distritales, lamentablemente, no han cumplido con su rol, el de velar y fiscalizar que se coloquen estas rejas ahí donde haya la necesidad y la utilidad. Porque de las ciudades amuralladas que antes teníamos, hemos pasado a tener unas ciudades enrejadas. Y los alcaldes complacientes, por congraciarse con el electorado, han permitido que se invada la vía pública sin ninguna autorización de parte de la municipalidad. Y lo que es más grave, sin la fiscalización y el control correspondiente, porque el gobierno local está en la facultad de detectar una colocación indebida de una reja, tranquera, plumilla, sin la autorización correspondiente, la notificación a los infractores con la multa correspondiente y retirar de forma inmediata, cosa que no ha venido sucediendo en los últimos años. José Enrique Arizpe, hay casos
según los que nos menciona, por ejemplo, Julio César Castiglioni, en los que se puede justificar la colocación de rejas en las pistas? Bueno, nosotros los arquitectos somos muy amantes de la libertad. Y nuestra cultura también, ¿no? Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a lo que fue la cultura canal, es la única cultura ejemplar y que aporta al mundo justamente en el tema de paz, y porque fue una ciudad no amurallada. Es decir, había una comunicación entre los pueblos constante y permanente, con total libertad. Entonces, ese es el aporte de América al mundo. Es un concepto de vida distinto a lo que en ese tiempo era Mesopotamia o Egipto o las culturas ancestrales, donde, bueno, tenían pues que proteger sus feudos en el caso de los sistemas feudales, o proteger sus comarcas, los reyes, y bueno, eran otros conceptos, digamos, de vida. Hoy, inclusive la violencia no debería justificar las rejas, porque esto demuestra incapacidad, digamos, del Estado en afrontar un problema que puede tomarse con otro tipo de medidas, ¿no? Hoy existe la tecnología para poder tomar previsión en estas cosas, y también debe ir en paralelo a acciones como las del Ministerio de Educación y de Cultura, para poder, digamos, a la gente enseñarle a respetar los espacios y, digamos, y ir contra los temas de violencia. El tema es que no deberíamos permitir el alejamiento en ningún caso, y menos de las vías públicas. Según una investigación realizada por ASPEC en su momento, ¿no?, por la Asociación Peruana de Consumidores y de Usuarios, se halló que más de 1.200 rejas instaladas, de estas más de 1.200 rejas instaladas, 1.400 fueron colocadas sin autorización municipal. Sacando nuestras cuentas, según los cálculos, quiere decir que poco más de 116 rejas cuentan realmente con los permisos. Entonces, según lo que, por ejemplo, nos ha mencionado nuestro invitado Julio César Castiglioni, es verdad que existe esta ordenanza 690, ¿no? Es una ordenanza de Lima que indica esta autorización de una reja formal, pero debe de cumplir con ciertos requisitos. Realmente no se cumplen todos los requisitos. Entre los requisitos, por ejemplo, que debería de tener una reja es el 80% de aprobación de una junta vecinal. ¿Realmente existen estas juntas vecinales organizadas de manera formal? Porque se tienen que organizar y luego acudir a la comisaría, a la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría del Sector, según tengo entendido, como un primer paso. Luego la conformidad del área municipal, luego la conformidad de Defensa Civil, de INDECI. Entonces, ¿qué requisitos actualmente se están cumpliendo o no se están cumpliendo al momento de colocar una de estas barreras, obstáculos, que impiden pues el libre tránsito en un espacio público, como ya nos ha dicho José Enrique Arizpe? ¿Qué requisitos se cumplen, Julio César Castiglioni? Cuando las rejas estamos hablando son puestas en forma indebida, sin la autorización municipal correspondiente ninguna. Ya el Tribunal Constitucional ha sopesado esos dos derechos. Claro, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional ha dicho entre el derecho a la seguridad frente a la libertad de tránsito y locomoción, prima la libertad de tránsito y locomoción. O sea, ya el Tribunal Constitucional en sendos habeas corpus se ha pronunciado por la colocación indebida de las rejas, incluso ahí donde pudiera haber la necesidad por el peligro de la delincuencia. Entonces, ahí hay un tema en particular. Sobre las juntas vecinales, lamentablemente, estas consultas no se hacen en la aprobación del 80%. Las juntas vecinales, hay dos maneras que las juntas vecinales puedan tener existencia jurídica. Una, inscribirse en registros públicos, y la otra, que es mucho más sencilla, inscribirse en la municipalidad. A través de la Gerencia de Participación Vecinal se inscriben las juntas vecinales, donde se hacen las elecciones de las juntas vecinales para elegir el delegado vecinal, quien posteriormente puede participar en el Consejo de Coordinación Local. Entonces, al no cumplirse con uno de los requisitos, obviamente no se cumplen con los demás requisitos, que es la autorización y la opinión de INDECI o de Defensa Civil, la opinión de la propia municipalidad sobre la factibilidad de esto, y en consecuencia terminamos en que las calles son expropiadas por los vecinos, y los hemos escuchado decir a muchos vecinos, y creo que con el respeto que nos merecen en forma equivocada, este es un lugar de donde todos somos propietarios y en consecuencia podemos hacer lo que mejor creemos conveniente. Y el gobierno local, que es el que gobierna la ciudad, a cuya autoridad hemos elegido para gobernar la ciudad, no está cumpliendo con su rol de fiscalizar y controlar que eso no suceda.
Claro, los vecinos entonces podemos concluir que están tomando arbitrariamente las vías, ¿no? La vereda, la pista. Por eso luego vemos que algunos vecinos en muchos distritos en realidad construyen una escalera para poder subir al segundo piso y así las personas no pueden caminar por esa acera. Y luego también vemos estas tranqueras sin vigilante, o estas rejas, estos muros sin vigilantes, porque uno de los requisitos es que el vigilante esté las 24 horas del día, y cuando ocurre una emergencia, un incendio, como han habido muchos casos, pues los bomberos no tienen por dónde ingresar, nadie tiene las llaves. Hay vecinos que jamás, se les pidió la voz ni el voto para que se coloque una reja en ese lugar. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Realmente brindan esta seguridad a la que apelan los vecinos que colocan una reja en la vía pública? José Enrique Arizpe. Bueno, yo creo que para un delincuente no hay rejas ni barrera que sirva. Siempre va a lograr su objetivo, porque siempre hay alternativas y salidas, y esto lo vemos en la vida diaria. El tema acá que se está limitando la libertad de los seres humanos, y no solamente de aquellos que no tienen posibilidades de circular, como es el caso de los impedidos físicos, digamos todo un sector que hablamos del 20% de la población, ¿no? Que al ver una reja no puede traspasar una vereda a otra, no se ve totalmente limitado, sino ya el ciudadano común y corriente, ¿no? Que tiene, digamos, todo su organismo completo, en el mejor de los sentidos, también se ve impedido de hacer uso de los espacios, sobre todo en una ciudad que es vulnerable, una ciudad que es antisísmica, como el caso de Lima y las ciudades del Perú en general, por el tema, digamos, de ser ciudades de alto riesgo, por los sismos que tenemos permanentemente. Necesitamos de espacios públicos, de espacios abiertos, y cómo concebir hoy en día y aceptar, digamos, por ejemplo, que un campo de Marte esté enrejado, bajo esa justificación por la incapacidad de los gobiernos del tema de seguridad. ¿Cómo aceptar que el centro de cultura de la ciudad, que es el Parque Universitario, donde está la Universidad de San Marcos, está enrejado, ¿no? Donde estaba el Ministerio de Educación? Entonces los ciudadanos no tenemos acceso a nuestra propia seguridad, digamos, de los espacios abiertos, donde podemos recurrir después de un sismo. ¿Usted cree que los peruanos tenemos claro ese concepto que yo mencionaba al inicio de espacio público? ¿Qué creemos o qué consideramos por espacio público? Bueno, nos han hecho creer que no tenemos muchos derechos. El espacio público es el lugar, digamos, común, digamos, en el cual uno puede ejercer su derecho ciudadano, digamos, de libre circulación, ¿no? Y son espacios muchas veces de ellos para emitir nuestras propias opiniones, digamos, y nuestras comunicaciones entre los seres humanos o las comunidades. Lamentablemente nosotros tenemos muy poco espacio público. Estamos hablando del 2% promedio en ciudades como Lima, cuando la Organización Mundial de la Salud inclusive nos recomienda que para tener calidad de vida tengamos por lo menos 8 metros cuadrados. Entonces estamos muy por debajo de lo mínimo recomendado por un organismo internacional. Y si a esto nosotros seguimos contribuyendo con el enrejamiento de la ciudad, estamos haciéndola cada vez más vulnerable. Por ejemplo, en distritos como La Molina, Chorrillos, San Miguel, San Borja, entre otros, que bueno, estos son los distritos que figuran, sobre todo La Molina, ¿no?, como uno de los distritos con más rejas, según este estudio de ASPEC, pues no es que el número vaya decreciendo, sino que va en aumento. Los vecinos, o juntas vecinales, o agrupaciones, siguen tomando decisiones de manera quizás arbitraria y colocando muros para encarcelar, entre comillas, proteger su vivienda de los ladrones, de reglajes o de carros que son ajenos a la urbanización, o porque no quieren demasiado tránsito de automóviles, el claxon, las combis, etcétera, y de alguna manera se apropian de este espacio, ¿no?, como si fuera privado. También ocurre que en algunos lugares se les está pidiendo documentos a la gente al momento de ingresar, ¿no? Se está reteniendo también los documentos, ¿no? Sin ir muy lejos, aquí en San Borja se lo pide. ¿Esto está prohibido? ¿Esto es legal? ¿Es ilegal, Julio César Castiglioni? No, totalmente ilegal. Recordemos que en la gestión pasada, en el distrito de Jesús María, se aprobó por acuerdo de consejo que se iba a pedir el documento de identidad a los transeúntes. Todos protestamos frente a esa insolencia del gobierno local, que lo hemos elegido para gobernar la ciudad, pero no para que coacte las libertades ciudadanas.
entre el gobierno local y sus atribuciones, el coartar las libertades ciudadanas es un derecho fundamental y no puede coartarlas. Sí, efectivamente, en los distritos La Molina, San Borja de Javier Prado para el lado de Canadá, es una ciudad enrejada, y toda esa parte de San Luis. Claro, la Victoria, ¿no? La Victoria, Catalina. la parte de Canadá para ese lado también es una zona enrejada. Sí, pues lamentablemente, yo he escuchado una vez a una vecina, me decía, estamos muy contentos con nuestro alcalde porque nos ha permitido poner nuestra reja. Un equivocado concepto de que el espacio público es un privilegio de ser utilizado solamente por determinados vecinos que viven dentro de la jurisdicción, cuando el espacio público al cual tenemos acceso todos los ciudadanos, de poder trasladar y desplazarnos libremente sin ninguna restricción, y por mandato constitucional se dice que tenemos la libertad de tránsito dentro del territorio nacional. En consecuencia, no se puede, primero, atentar contra la libertad de tránsito permitiendo en forma indiscriminada la colocación de rejas, como es el caso de San Borja, ni tampoco se puede solicitar documento de identidad a una persona. La policía lo solicita cuando hay operativos y para poder determinar si es que realmente hay personas requisitoriadas, y cuando tienen los patrulleros inteligentes y pueden verificar si es que realmente esa persona tiene requisitoria. Si no, tampoco así nomás no lo puede hacer. Operativos y cuando tienen la autorización correspondiente y la presencia del representante del Ministerio Público, porque en caso contrario también nos está coartando una libertad de tránsito. Esto es una costumbre muy antigua. Hace muchos años atrás se nos pedía DNI a todos los muchachos y venía la leve y nos llevaban a todos para ir a servir a la patria. Pero eso ya pasó, pues eso ha sido superado por el tiempo. Hay libertades fundamentales, como son la libertad de tránsito, que no se nos puede coartar y no se nos puede estar pidiendo un documento de identidad a las personas para poder transitar en determinado distrito. Es un error de parte de las autoridades que confunden que están en su feudo cuando los distritos no son eso. Los distritos son ciudades que están constituidas en base a un concepto de vecindad y el alcalde es el mejor vecino en términos sencillos. Elegimos al mejor vecino para que nos gobierne, no para que enreje la ciudad y haga lo que mejor quiere. Ciudades enrejadas, encarceladas. ¿A qué estamos apuntando, José Enrique Arizpe? ¿A qué apuntamos, no, con esta forma de vivir? No, lo que aquí tenemos que cambiar un poco es el chip, es el concepto de vida, y para eso necesitamos visualizar un poco y pensar qué tipo de ciudad queremos y qué vida queremos para los ciudadanos. Creo que de ahí partimos para que luego trabajar lo que llamamos un plan estratégico, y en la cual, digamos, tengan que tomarse todas las medidas que nos lleven a ese plan, que finalmente lo que se busca es la felicidad del ser humano. Y esto hay mucha responsabilidad en los gestores de la ciudad. Creemos nosotros, por ejemplo, que este sistema de organización del Estado, de muchas alcaldías, y cada alcaldía saca las ordenanzas que les vienen en gana, porque ese es el término que se usa, y a veces las normas y las disposiciones de las ordenanzas distritales son mucho mayores que las provinciales en cantidades, y entonces esto distorsiona la gobernabilidad y la gobernanza de las ciudades, y entonces mientras tenemos un tipo de ordenanza de un distrito, son muy distintas o contrarias en otro distrito, como si estuviéramos pasando de una ciudad a otra ciudad, cuando la ciudad debería ser manejada solamente por un gestor de la ciudad, como las grandes ciudades del mundo. Hablamos de Nueva York o hablamos de Sao Paulo, ¿no? Es un solo alcalde, y los demás, digamos, son gobernadores que apoyan la gestión del alcalde central. Y acá multiplicamos, y se multiplican los directorios, se multiplican los gestores de las ciudades, y se multiplica el presupuesto, y los resultados no son tan buenos como lo vemos. Es momento de hacer una pausa, pero antes les voy a plantear una pregunta. Si es que la delincuencia ha disminuido a causa de esta colocación de rejas en las vías públicas. Vamos a volver con estas respuestas en unos minutos. Sigan escribiéndonos a las redes sociales, @DD7.3, y también a nuestra página en Facebook. Ya volvemos con Debate y Diálogo.
¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Alonso Cueto es uno de nuestros escritores más conocidos. Él tiene una vastísima carrera reconocida en todo el mundo. Su última obra nos la presenta a continuación y es La pasajera. Bueno, La pasajera es la historia de un encuentro casual. Un taxista, veterano de la Guerra de Sendero, el capitán Arturo Olea, ve un día a una pasajera en su auto, la reconoce de inmediato. Es Delia, una mujer cuya violación él organizó en un cuartel en las alturas de Ayacucho. La deja en un local que ella tiene en Chorrillos y se va con el alma destrozada por haberla reconocido y también por la culpa que lo persigue por lo que ha hecho cuando estuvieron en Ayacucho. Desde entonces la va a buscar de nuevo, trata de ofrecerle allí su ayuda y bueno, esa historia sigue su curso a lo largo de la novela. Por otro lado, Delia es una mujer que, bueno, evidentemente también ha sufrido todas las secuelas de este trauma, de la violación. Tiene una hija, consecuencia de esa violación, y tiene que lidiar con este hombre que la persigue, la acosa, le dice que se siente culpable, que lo perdone, y entonces entre ellos se empieza a ver esta relación de persecución, de culpa, de desconfianza y de recuerdos terribles. Un escritor me parece que solo escribe de los temas que lo conmueven, de los temas que lo tocan muy de cerca. Yo viví en Lima en la época de Sendero Luminoso. Mi experiencia era la de un testigo distante porque, digamos, evidentemente no sufrí en directo las consecuencias de la guerra, pero sí, digamos, estuve cerca de ellas, visité Ayacucho en esas zonas. Y la primera idea de este libro viene de mis experiencias con los taxistas de Lima, los taxistas, muchos de ellos que eran veteranos en la época de la guerra y que me han contado muchísimas historias. Regresamos con Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Julio César Castiglioni, abogado experto en temas municipales, y también nos acompaña José Enrique Arizpe, decano del Colegio de Arquitectos del Perú. Antes de la pausa, los dejé con una pregunta, ¿no? Planteamos la siguiente pregunta: si la delincuencia ha disminuido por esta colocación de rejas, de tranqueras, de murallas en la ciudad. ¿Ha disminuido por este tema o no, José Enrique Arizpe? Aparentemente no. Las mediciones se hacen también por percepción y nosotros, y también por la noticia, digamos que los medios nos ponen al día y vemos de que al contrario se han ido incrementando, ¿no? A mayor aparente seguridad siguen subiendo las cifras, pero eso también va relacionado mucho con los temas de políticas centrales de Estado, situación económica. Y muchas veces también el hecho de que no existen las normas, o muchas de ellas no están los reglamentos que pudiesen exigir las normas, y entonces los gestores de la ciudad se ven a veces impedidos de aplicar. En muchos casos, digamos, se da, el Congreso aprueba de determinadas normas, pero quienes tienen que implementar, o los ministerios del sector, no dan los reglamentos. Entonces no pueden trabajar los gestores de la ciudad. ¿Qué opina Julio César Castiglioni? Yo creo que no han disminuido por varios aspectos. En primer lugar, se piensa que el colocar la reja va a ser un elemento disuasivo para la delincuencia.
Pero si esa reja está sin la persona que va a controlar el ingreso de los transeúntes por uno de los lados de la reja, si esa reja está cerrada y que no hay quien la abra, no hay un control. Y entonces el delincuente, con elementos sofisticados, a medida que avanza la tecnología, ellos se van preparando mejor. Ellos han visto formas más ingeniosas de entrar por uno o por otro lado a algunos lugares que están enrejados. Sin consecuencia, la reja como elemento disuasivo no funciona. Más bien, muy por contrario, funciona como algo que venimos diciendo, como una trampa, porque no existen las personas encargadas del control y el manejo de la reja, las plumillas y las tranqueras. No se cumple con los dispositivos establecidos por la ordenanza metropolitana y en consecuencia las municipalidades distritales, que tampoco, como porque piensan de que hay una reja en determinado lugar, ya no hacen el control y el seguimiento que deberían hacer a través del serenazgo. La Policía Nacional ya no hace un patrullaje que debería corresponderle porque dicen que está enrejado y en consecuencia más bien dejan desprotegida esa zona con el argumento que tienen rejas, cuando al contrario se está convirtiendo en un elemento de fácil acceso para la delincuencia, porque precisamente están abandonadas el control y el uso de las rejas. Ahora hay rejas también que tienen puertas que están aseguradas solo con un candado, entonces al final es muy sencillo que venga alguien y abra ese candado, ¿no? Sí. No es tan difícil. Vamos a ver algunas fotografías que hemos preparado para comentar, y en estas fotografías vamos a ver las rejas, los muros, cómo está utilizando nuestra ciudad, cómo los limeños estamos utilizando esta herramienta que para algunos es de ayuda contra la delincuencia, que les brinda más seguridad, y para otros realmente se ha convertido en una trampa mortal, sobre todo ante situaciones de emergencia, situaciones que ameritan una ambulancia, por ejemplo, o la presencia de los bomberos. Vamos a consultarle a José Enrique Arizpe, decano del Colegio de Arquitectos del Perú. ¿Qué está viendo? ¿Qué le parece que está viendo? ¿Está viendo un estacionamiento, el patio de una casa? Bueno, aquí hay una apropiación de un espacio público que se ha convertido en una cochera privada. Exactamente. Y que solo estaría cumpliendo esa función y que está impidiendo el acceso posible de cualquier otro circulante exterior, ¿no? Pero también la hace más vulnerable, al ciudadano, porque puede darse el caso que un señor esté siendo asaltado en la calle y no pueda ingresar ni a su casa, ¿no? Porque encuentra la reja, ¿no? Y más aún, ya se han visto casos en la que muchas familias han fallecido dentro de sus propias casas por presencia de rejas. Atrapados. Sí, con incendios, y han quedado atrapados en sus casas. Además, adelante de esa reja se veía como cuatro, a ver si lo podemos ver, obstáculos de cemento, con lo cual estos bloques de concreto impiden la salida o la entrada de carros, de automóviles. Esto quiere decir que nadie finalmente abre esa reja, ¿no? Bien, vamos a pasar a una segunda fotografía. Y está cerrada íntegramente, o sea, ni siquiera para el acceso peatonal. No, a lo mejor es utilizado como un patio trasero de una casa, los niños salen a jugar, están los carros ahí, quizás hagan hasta alguna reunión. Es que es terrible, es la vía pública, ¿no? Es un espacio de todos los que queremos transitar. Aquí tenemos otro caso, Julio César Castiglioni. Esta es una construcción con ladrillo y cemento en el distrito de Ate. El alcalde Óscar Benavides debería preocuparse en vez de estarse paseando por todo el Perú. Esta es una muralla. Esta es una muralla. La simulación de reja. No es una reja, esta es una muralla que ha sido construida. Tiene una decoración. Por ejemplo, esto se encuentra abierta, presumo que será a determinadas horas, pero ya no puede transitar por ahí ningún vehículo. Claro, si una ambulancia quisiera entrar por ahí. Esta es una construcción con cemento y ladrillos. En consecuencia, esto debería ser demolido en el día por parte de la municipalidad. Quiero hacer notar lo siguiente: muchas veces las municipalidades no pueden hacer eso, es mentira. El artículo 49 dice que todo de la Ley Orgánica de Municipalidades, que toda construcción que se haga en forma antirreglamentaria en la vía pública, la municipalidad, previa notificación, hoy día le estoy notificando y a los 10 minutos le estoy demoliendo. ¿Puede hacerlo? Sí lo puede hacer. Lo que necesita autorización judicial es para demoler una construcción privada que ha sido construida en forma antirreglamentaria. Y entonces me estoy metiendo en un terreno privado, una construcción privada, que eran 3 pisos, han construido 5 pisos.
o escaleras que han construido dentro de sin autorización, etcétera. Pero lo que se construye en la vía pública, yo, gobierno local, estoy en la facultad de poderlo retirar, demoler y sacar todo elemento pernicioso que esté en la vía pública. Y esto evidentemente es un elemento pernicioso. ¿Tendrían que demolerlo a su juicio? Sí, inmediatamente. Inmediatamente. Así puedan protestar los vecinos, que yo no creo que alguien proteste, porque además deberían ser multados por haber hecho esta construcción antirreglamentaria. Yo no creo que tengan ninguna licencia, porque esto es una construcción, porque no es una reja. No está dentro de los parámetros de la 690, esto es una construcción. Se asemeja a una reja, pero no es una reja. No es una reja. Vamos a ver una tercera fotografía para comentarla aquí en nuestra mesa de debate y diálogo, que también es un caso muy parecido, ¿no? Un obstáculo en plena vía pública. A ver si ponemos esta fotografía. Y además tiene un cartel, dice: ingreso de vehículos por Girón Las Begonias. Por aquí no ingresa nadie. José Enrique Arizpe. Bueno, como lo comentábamos en la entresala, también se han tomado una atribución y una competencia municipal. Están dirigiendo el tránsito y nos están señalando por dónde debemos circular y por dónde no debemos circular. Un derecho que no les compete. Esta es otra vulneración y otra de una atribución, digamos, pues ciudadana, ¿no? Son ya los extremos, pero hay acciones que se han venido tomando y que nos parecen saludables, tanto del municipio de Lima, con estos últimos que han salido los días próximos pasados, pero ya algunas semanas atrás o meses atrás el municipio de San Isidro también comenzó a trabajar el desenrejamiento, y hemos visto como por ejemplo los pasajes peatonales que fueron apropiados por los vecinos, las jardineras, y dejando solamente una circulación de 1.20, ya han sido demolidos y han sido recuperados para la ciudad. Entonces estos buenos ejemplos ojalá nos sirvan a los demás alcaldes, ¿no? Para poder seguir actuando. Claro, ahí vemos ese cartel y en otros lugares seguramente ustedes, nuestros invitados, han visto que ponen incluso horarios, ¿no? De tal hora a tal hora ingresan peatones, de tal hora a tal hora ingresan vehículos. ¿Esto es ilegal, Julio César Castiglioni? Desde luego que sí. Desde luego que sí, porque regresando al letrero que hemos visualizado, ese letrero está dirigiendo el tránsito, si bien es cierto local, le correspondería a la municipalidad distrital, se está tomando una atribución municipal, pero con lo cual está restringiendo el libre tránsito de los vehículos. Y además esa reja se ha visto cerrada en su totalidad. O sea, no sabemos cuál es el tratamiento que se les da a los peatones. Hay una doble falta aquí, o triple falta a lo mejor. Claro, o sea, que en estos momentos no hay una persona encargada para los peatones, no hay una puerta abierta para los peatones. En segundo lugar, hay una reja colocada en forma aparentemente indebida, y tercero, hay una desviación del tránsito que no le corresponde. O sea, y creo que aquí debemos hacer un esfuerzo que debo felicitar a la prensa en su conjunto. La prensa en su conjunto, para decirlo en términos sencillos y que no espero no suenen ofensivos, se compró el pleito de la recuperación de los espacios públicos. Y esto ha sido una campaña sostenida, y debo felicitar a los medios de prensa sin ninguna excepción, porque de alguna manera se está viendo lo que se ha mencionado por parte del decano del Colegio de Arquitectos, la recuperación de los espacios públicos en su conjunto. Y debemos continuar con esto, o sea, no porque se haya demolido una que otra escalera o se haya sacado una que otra reja, ya se está con la recuperación de los espacios públicos. Debemos continuar con esto, porque realmente Lima no puede ser una ciudad enrejada. Lima tiene que ser una ciudad para todos los limeños, y para no limeños también, que tienen el derecho de transitar por la ciudad cuando vienen. Por supuesto. Consecuencia, se tiene que continuar con esta campaña que los medios de prensa con mucho acierto iniciaron, para que la ciudadanía tome conciencia que el espacio público es aquel que él puede utilizar, usar y disfrutar, y no es privilegio de determinados vecinos, ni tampoco privilegio del gobierno local para que pueda administrar o disponer sobre él. Ahora, ¿cómo podemos poco a poco ir recuperando este espacio público, José Enrique Arizpe? Bueno, con ordenanzas y con medidas, pero sobre todo con control urbano, que tiene que de una vez por todas trabajarse. En esto podemos colaborar los arquitectos, los ingenieros y los ciudadanos, ¿no? Y así como está haciendo la prensa. Hay rejas que, por ejemplo, identificamos y que hace muchos años y no se toman acciones, como por ejemplo la que divide el distrito de La Molina con Ate, y que da la sensación, pues, nos da el recuerdo
a los guetos, digamos que se ponen rejas para no permitir que se junten dos clases sociales. Entonces, este tipo de cosas se están dando en la ciudad y se están permitiendo, se están tolerando con la complacencia a veces de los alcaldes. Y esto le hace muchísimo daño a la ciudad y a la ciudadanía en general. También con la complacencia de los vecinos. Entonces ahí tendríamos que ir un paso más allá. Sí, el tema de seguridad es un tema que puede solucionarse con otras alternativas, ¿no? Hoy está funcionando muy bien todas las nuevas tecnologías, las cámaras, los visores, la radiocomunicación, entonces las alertas tempranas en estos temas. Esto está facilitando, digamos, que pueda actuar la policía y también las policías municipales. Creo que hay que seguir trabajando por ese lado. ¿Y urbanísticamente se plantean ciudades con rejas o con muros? No, eso no se da en el mundo. Televidentes, ¿no? Para acá lamentablemente comenzamos a enrejar, inclusive por el tema de deslizamiento de piedra, comenzamos a enrejar Costa Verde. Nosotros como colegio nos pronunciamos en su momento, no estábamos de acuerdo, que podía ser una solución transitoria, pero lamentablemente en el Perú todo lo que es transitorio se convierte en definitivo. Y tenemos, digamos, todo un cerro emblemático de Costa Verde, un precioso acantilado enrejado, ¿no? Entonces, ¿dónde están los conservacionistas, ¿no? Que tanto pelean por la naturaleza y digamos, y no dicen nada respecto a un enrejamiento, digamos, de la naturaleza? Entonces, igual en la ciudad, ¿no? Digamos, las calles enrejadas, los grandes parques enrejados. Creo que esto ha distorsionado el concepto de vida que aspira el ciudadano. ¿Una persona se puede sentir un poco agobiada con tantas rejas, Julio César Castiglioni, o no? ¿O más tranquila? Algunos vecinos dicen que se sienten más tranquilos, otros en cambio se sienten mal. No se identifican con la ciudad, ¿no? Llegado a tal punto en que no se identifican. Regresando un poco al concepto anterior que se esbozó, que es con la complacencia de los vecinos. Yo no diría con la complacencia de los vecinos. Los que alientan esto son los vecinos. Los que alientan esto son los vecinos por buscar su interés personal frente al interés comunal. Utilizarlo como cocheras, utilizarlo como áreas de espacio y recreación para ellos, utilizarlo como áreas privadas o condominios, y cuando esto es un tema público. Creo que tenemos que tener mayor conciencia en que la ciudad tiene que seguir creciendo por su propia evolución, pero no puede crecer de la forma como lo viene haciendo, en forma desordenada. Creo que las ordenanzas distritales, cuando se emiten en cuanto a querer reglamentar la ordenanza madre, de la Lima Metropolitana, muchas veces exceden a la ordenanza madre. Creo que la Municipalidad Metropolitana de Lima en eso tiene un rol muy importante. La ley orgánica le permite emitir ordenanzas metropolitanas, porque es municipalidad provincial que tiene la categoría Municipalidad Metropolitana. O sea, al emitir una ordenanza metropolitana en una de sus disposiciones transitorias, la Municipalidad Metropolitana debe decir, no debe decirlo como ahora lo dice, las municipalidades distritales podrán aprobar sus ordenanzas tomando en cuenta la presente ordenanza. No, esta ordenanza es de aplicación metropolitana y las municipalidades distritales no deberán emitir una nueva ordenanza sobre, precisamente, este es el desarrollo urbano. Las municipalidades distritales están sometidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, transporte, desarrollo urbano y tributación. Y en el desarrollo urbano, crecimiento de la ciudad, no pueden tomarse atribuciones los distritos. Yo he escuchado una vez a un alcalde distrital, Lima nos sacó una ordenanza y nos obliga. Mentira. O sea, esa es una mala interpretación caprichosa de la ordenanza metropolitana. También. No, pero perdóneme, por eso. La autonomía distrital, de la autonomía, que es un abuso en muchos casos. La autonomía no significa autarquía. La autonomía provincial difiere de la autonomía distrital en las competencias que tiene el distrito frente a la provincia. Pero estoy señalando que en el tema de desarrollo urbano, en el tema del manejo de la ciudad, la municipalidad distrital depende de la provincial. Lima Metropolitana es la que aprueba la zonificación, por ejemplo, el uso del suelo. Eso habría que decirle a todos los alcaldes que no consideran lo mismo o interpretan de otra manera. ¿No? Lo peor de todo, que desconocen la ordenanza metropolitana. Y creo que ahí sí Lima tiene un rol importante de hacer cumplir sus ordenanzas frente a los distritos que transgredan sus ordenanzas, la ordenanza metropolitana, a través de sus ordenanzas distritales. Bien, vamos a irnos a una pausa y luego regresamos con todos los comentarios, también con las preguntas que nos están planteando nuestros seguidores en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Pausa entonces y regresamos con debate y diálogo.
super papá. Al comienzo tenía mis dudas, pero mis hijas, Mía de 10 años y María Paz de 7, siempre me lo recuerdan. Por nuestro trabajo solemos ausentarnos los días especiales o los fines de semana, y a veces con otras misiones mucho más. Entonces queda la promesa, ¿no? Chicas, cuando regrese, ¿a dónde quieren ir? ¿A los juegos? ¿Al cine? ¿A comer? Y las dos a la vez me dicen, ¡súper papá! ¡Súper! ¿Ves? Vaya que sí soy un super papá. Pero hablando en serio, creo que soy un super papá por herencia, porque tengo la suerte de ser hijo de un super papá. Gracias a él aprendí a hacer labores domésticas, a cocinar, a limpiar, aunque no todos comen lo que cocino, pero creo que eso nos ayudó mucho. Sí, señores, creo que soy un super papá. Buenas tardes. No, muy oscura. No, pero es muy simple. Te ves muy andina. No tienes presencia. Y hueles mal. Madre Jiménez, sé consciente. Haz lo correcto. Sé consciente. Haz lo correcto. Los hechos más relevantes del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita. Continuamos hablando sobre las rejas en las vías públicas. El día de hoy nos acompaña Julio César Castiglioni, abogado experto en temas municipales, y también José Enrique Arispe, decano del Colegio de Arquitectos del Perú. Nosotros tenemos comentarios y preguntas en las redes sociales, pero antes vamos a presentarles la encuesta que ha preparado nuestro equipo de producción. ¿Cree que la colocación de rejas en las vías públicas realmente brindan seguridad? ¿Usted qué opina? Es un problema de los vecinos. Ellos a veces tienen razón porque mucho ratero hay. Claro que no brindan seguridad mucho, pero al menos ya los vecinos se sienten un poco más seguros poniendo esas rejas. Yo tampoco no estoy de acuerdo con las rejas, pero si no hay seguridad, ¿qué se hace? Para los vecinos me imagino que sí, por eso las colocan. No, lo que han hecho de pipas es algo ilógico también porque no nos permite trasladarnos a otro sitio, tenemos que tomar un carro, pasar por otro sitio, eso nos perjudica a nosotros, ¿no? Como alumnos que somos, ¿no? A veces sí, yo pienso que sí. Y en el caso de... O sea, dificulta lamentablemente el paso de las personas que de repente no viven en ese territorio, pero sin embargo también dan seguridad a los que viven, porque ahorita, o sea, la inseguridad en todo el Perú, yo soy de provincia, yo vengo de la ciudad de Ayacucho, es generalizado. Nosotros también estamos completamente, o sea, no nos sentimos seguros. Depende de la ubicación. Creo que algunas veces sí brindan seguridad. Por ejemplo, hace años había en la avenida, en la Victoria, en la plaza, que bueno, no era tanto seguridad porque veía que se prestaba para otra cosa como la prostitución. Depende de la ubicación, sí brindarían seguridad. Bueno, en parte por la gran, no, que está habiendo mucha delincuencia. A veces los vecinos toman esas medidas a consecuencia que no hay solución. O sea, ellos creen que hay más seguridad con eso. José Enrique Arispe, ¿algún comentario a partir de la encuesta que hemos realizado? Es la percepción ciudadana, el tema de seguridad, pero este es un tema que no se ataca solamente permitiendo rejas, porque ya nos hemos dado cuenta que si bien pueden ser persuasivas en su momento, llega el momento en que la delincuencia sobrepasa las rejas para cometer los actos. Y a cada barrera le encontrarán una alternativa y una solución a la delincuencia. Y entonces no es lo mejor para la ciudad. Creo que aquí hay que trabajar con políticas de Estado que ayuden en los temas de seguridad,
pero también en los temas de formación, en los temas culturales, en los temas de educación. Este es un trabajo dentro de un proyecto país que lamentablemente no lo tenemos y que muy pocos nos comprometemos con lo poco que hemos avanzado en el acuerdo nacional o en estos encuentros, digamos, que permiten consensuar, digamos, intereses comunes y que debería ser materia de revisión. Y sobre todo antes de entrar a un tema electoral como el que se nos viene. Eso probablemente va a incrementar la delincuencia, pues porque así se dan en las coyunturas electorales. Probablemente haya muchas más invasiones y apropiaciones ilícitas, y esto no se va a solucionar con rejas, sino se soluciona con medidas realmente de estrategia nacional, pero con políticas de Estado. ¿Qué opina Julio César Castiglioni frente al comentario que nos ha hecho José Enrique Arizpe, y también qué comentario le merece la encuesta? Hay puntos a favor, o sea, personas que han opinado a favor y personas que han opinado en contra. Me parece bien. Esa es la dialéctica, o sea, personas a favor y personas en contra. La consecuencia de esas opiniones a favor y en contra es, con la colocación de las rejas, ¿se ha disminuido la delincuencia o la inseguridad? No. Entonces, ¿qué objeto han tenido la colocación de las rejas durante todo ese tiempo? Simplemente se han puesto sin el estudio técnico correspondiente al abuso de las autoridades, al abuso de los vecinos, pero no se ha disminuido la delincuencia. Entonces, al ser un tema sensible, el vecino siempre va a decir, estoy protegiendo mi seguridad y la de mi familia. Pero la pregunta inmediata es, ¿ha disminuido la delincuencia? No ha disminuido la delincuencia. Entonces, frente a ello, tenemos que buscar situaciones más ingeniosas para combatir la delincuencia. Porque cerrar la ciudad, al final, si en este paso que terminamos cerrando Lima, pues como antes era Lima cuadrada, no la Lima amurallada. Entonces tenemos que buscar situaciones mucho más ingeniosas, exigirle a la Policía Nacional, que tiene a su cargo el orden interno, que tenga políticas más claras, políticas nacionales de seguridad nacional. Exigirle a los serenazgos que en colaboración con la Policía Nacional tengan un plan de acción, lo que antes había. Serenazgos sin fronteras. ¿Por qué fracasó el Serenazgos sin fronteras? ¿Sabe por qué fracasó? Por el egoísmo de los distritos. Porque donde terminaba el distrito, comenzaba el siguiente distrito. Entonces el sereno del siguiente distrito le decía, tú ya estás fuera de mi jurisdicción, en consecuencia esta prostituta, este delincuente me corresponde a mí y no a tu distrito. Estos ladrones corrían, no sabían dónde estaban los límites. Entonces el Serenazgo sin fronteras es una alternativa importante, sí, pues, donde los serenos se firma un convenio entre las municipalidades estatales para poderlos perseguir los 1, 2, 3 distritos, y no hay el peligro de estarse usurpando una función que no le corresponde a un distrito distinto. El plan telaraña. ¿Por qué fracasó el plan telaraña? Por lo mismo, por el egoísmo de las autoridades que se sienten caciques, muchos de ellos, dentro de su distrito, y en consecuencia, dentro de mi distrito yo soy lo que hago lo que yo creo conveniente. Gravísimo error. Tenemos que responder a políticas nacionales, y la política nacional de seguridad ciudadana, que lo dijo el presidente de la República, es una de las columnas vertebrales. Que no se haya articulado por muchas cosas, sí, pues ese es un problema, que por eso se está pidiendo en estos momentos facultades, pero tiene que haber una política nacional para que se pueda combatir la seguridad ciudadana, donde esté involucrada la población, los gobiernos locales a través de sus serenazgos, porque la policía municipal no puede hacer eso, y la Policía Nacional, que está a cargo del orden interno. Bien. A continuación vamos a leer los comentarios en las redes sociales, porque ya nos han escrito. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen y a todos los que nos escriben a diario. Y leemos entonces a Jorge Latorre Jara. Gracias por escribirnos. Nos dice: el uso de estas construcciones representa una alternativa para hacer frente a la delincuencia. Sin embargo, el propósito de la construcción y uso de rejas en la vía pública por motivo de seguridad ciudadana no puede restringir la libertad de tránsito, sino tan solo resguardar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Este es el comentario de Jorge Latorre en Facebook. Luego nos comenta Isaac Revilla: en mi barrio, en Santa Catalina, los robos bajaron drásticamente después de la colocación de rejas, nos comenta él. Luego en el Twitter nos dicen: las rejas existen porque tienen autorización municipal, también tenemos tranqueras y las calles no son libres. Bardales: las rejas obstaculizan el paso ante cualquier emergencia, ambulancia, patrulleros. A esto hemos llegado por la ola de inseguridad.
Jiménez y Fuentes, hay calles que son enrejadas y solo los que viven en estas cuadras tienen llave para entrar y salir con autorización municipal. Muchas veces no todos los que viven en esa cuadra tienen las llaves. Y lo hemos visto mediante distintos casos, ¿no? Sobre todo de incendios en el que nadie encontraba esta famosa llave o nadie abría las rejas para que pudieran entrar los bomberos. Luego, Jimena Fuentes, no brindan seguridad. Las rejas, al contrario, incomodan a los vecinos por la gran cantidad de carros que dejan cerca, las cocheras, los estacionamientos privados que ya hemos visto a través de algunas fotos. Luego nos dice Juanpa, estoy de acuerdo con las rejas porque ya no podemos confiar en nadie y existe mucha delincuencia. Mayra Cras, aún con tranqueras o rejas en las calles, siguen robando. Lillo, las rejas solo lo ponen para que simulen seguridad, pero se siguen cometiendo actos delictivos en la ciudad. La delincuencia continúa, nos dice Luis Martín. Erika Mariev, esto lo decide una junta vecinal, si todos están de acuerdo, las autoridades dan los permisos, de lo contrario no se podrían poner. Pero bueno, hemos visto que a pesar de no tener permisos, igual muchos vecinos colocan, ¿verdad?, estas rejas, tranqueras, etcétera. Eret Carlos, excesos también existen por seguridad. Autoridades no asumen funciones, otorgan permisos sin criterio técnico alguno, y estamos hablando de las vías públicas. Bien, José Enrique Arispe, ¿qué le han parecido estos comentarios distintos, no? Tanto de Facebook como de Twitter. Algunos sí están a favor de una ciudad amurallada, otros no tanto. Sí, es que el tema no es seguridad versus rejas, porque esto es la alternativa que se presenta aparentemente porque no estamos dando soluciones al tema delincuencial. El tema delincuencial pasa por muchos otros temas que hay que tratarlos. El tema, por ejemplo, de jueces probos es un tema que hay que conversarlo. El tema de fiscales que de repente no califican, digamos, lo que sí está calificado por un policía como un delito y que lo sueltan de inmediato, digamos, a las 24 horas a quienes han cometido un delito. O el tema de corrupción, ¿no? Que es un tema de fondo, ¿no? En diversos tipos de autoridades, y son muy permisibles, digamos, con los asaltos, y hay casos extremos en que todos estos asaltantes o robacasas trabajan coludidos también con la policía, con los malos policías. Entonces ese es todo un tema, digamos, de descomposición social en la estructura del Estado. Entonces acá esto amerita pues que el Congreso también tome acciones y que las leyes se cumplan, porque y además trabajemos los temas de educación y de cultura en paralelo. Es un tema que hay que tener una visión integral, no es un tema de controversia, solo rejas y seguridad. Bien, por ejemplo, en algún momento Julio César Castiglioni nos habló del Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Tribunal Constitucional ya declaró fundados varios pedidos de habeas corpus hechos por ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos, y sobre todo el derecho al libre tránsito por todas estas rejas, ¿no? Y el Tribunal Constitucional en su momento ordenó que se retiraran murallas, rejas, tranqueras. Así sucedió, por ejemplo, en marzo en 2012 a favor de Mariela Arena Horna, según tengo aquí información, y el Tribunal Constitucional mandó a retirar 4 rejas de la zona de Matelini en Chorrillos. En Chorrillos es que existen además muchísimas rejas, ¿no? Es uno de los distritos con más obstáculos para ejercer la libertad, el derecho al libre tránsito. Julio César Castiglioni. Y eso es por complacencia del alcalde. Porque cuando se han hecho las entrevistas a los vecinos han dicho, yo hablé con el alcalde me ha autorizado, el alcalde me ha permitido. O sea, no tenían ninguna autorización escrita, una autorización para poner la reja, pero sí decían que el alcalde le había permitido. O sea, de manera verbal. De manera verbal, cosa que en la administración pública no es viable. En la administración pública todo es por escrito y todo tiene que quedar por escrito. Pero después hemos visto que se han estado tomando algunas acciones. Esto me parece positivo. ¿Qué es lo que sucede también? Ahí hay un añadido político, porque como si bien se señala, el tema no es rejas versus seguridad, o sea, el tema no es ese, el tema es si las rejas están bien puestas, tienen la autorización, cumplen con los objetivos, se han cumplido con todos los procedimientos para que sean otorgadas, y como consecuencia de eso ha disminuido la delincuencia.
Entonces, lo que ahí nosotros tenemos que tener en cuenta es que la ciudad le pertenece a todos los ciudadanos. Y si la ciudad le pertenece a todos los ciudadanos tenemos el derecho de transitar dentro de la ciudad. Y en consecuencia, ver que nuestras ciudades, nuestras calles no estén con estas rejas puestas en forma arbitraria, sin la autorización correspondiente de la autoridad. Y decía que tiene un añadido político, ¿por qué? Porque lamentablemente los alcaldes, por ganarse rédito, permitían que se coloquen estas rejas y se hacían de la vista gorda. Y lo que tenía que hacer el vecino es presentar un habeas corpus y recién con el habeas corpus lo retiraban. Hoy en día, que ya no hay la reelección inmediata, estamos viendo que se están tomando acciones. Porque sabe el alcalde que terminado su periodo se va a ir. Entonces equivocó su función, pues. El rol del alcalde no es caerle simpático a todos los vecinos. El rol del alcalde es gobernar la ciudad, como vuelvo a repetir, ejercer actos de gobierno y actos de administración para que la ciudad pueda crecer en forma ordenada y sostenida y tenga un distrito o una provincia sólidamente consolidado y que le permita un crecimiento ordenado, evitando evidentemente estos desmanes en cuanto a la colocación indebida de las rejas, pero al mismo tiempo con seguridad en coordinación con las otras instancias de gobierno. Bien, muchísimas gracias por este comentario, muchísimas gracias por esta entrevista a nuestros invitados, a Julio César Castiglioni, abogado experto en temas municipales, y también agradecemos a José Enrique Arizpe, decano del Colegio de Arquitectos del Perú. Gracias por acompañarnos en esta edición de Debate y Diálogo. Gracias a todos nuestros seguidores, a los televidentes, a los que nos escriben preguntas, comentarios, aportes, también propuestas en las redes sociales, ya lo saben, @DID7.3. También pueden escribirnos a nuestro perfil en Facebook, Debate y Diálogo. Y como siempre decimos al final del programa, recuerde que el debate también es diálogo. Chao, hasta mañana.